Hola, hola, bienvenidos a Sin Filtros. Estoy muy contenta de compartir este proyecto contigo. Mi nombre es Vanessa López y soy psicoterapeuta clínico. Y bueno, en este episodio te doy la bienvenida y quisiera platicarte un poquito del porqué la creación de este espacio y un poco acerca de lo que es el trastorno disfórico premenstrual. Así que nos arrancamos, como ves. Te platico que fui diagnosticada con este trastorno en mis 30 más o menos y bueno, pues antes de empezar con el diagnóstico, te quisiera platicar de cómo fue mi experiencia previa al llegar al diagnóstico, porque una vez que oficialmente le pusimos nombre o me dieron el diagnóstico, pues la verdad fue algo como existe algo así, o sea, realmente es algo que estoy viviendo y por fin le di sentido, ¿no?, a lo que me estaba pasando. Entonces, te quisiera poner un poquito de contexto. Te cuento que desde mi adolescencia intuía que algo pasaba en mí, pues en ciertos momentos del mes me ponía muy mal, realmente como muy irritable, muy voluble, muy triste. Al llegar mi regla era pues vivirla con muchos cólicos, mucho dolor, incluso de articulaciones o de huesos. Y bueno, pues, ¿qué te dicen al respecto? Pues así es la regla. Algunas mujeres lo sufren mucho. Cuando te embarazas se te van a quitar los cólicos. Comentarios de ese tipo, ¿no? Y bueno, pues así crecí creyendo que a mí me había tocado vivir mi menstruación de esa manera, pero realmente muy en el fondo intuía una parte de mí que no me era muy posible o no me era muy normal el tener que vivirlo de esta manera. Entonces, pues fue un poquito lo que me empezó o lo que me motivó a empezar a revisar qué estaba pasando conmigo, ¿no? Y bueno, pues te platico un poquito sobre la sintomatología. Era la sintomatología física, pues la verdad es que era muy difícil. Dolor de huesos, de articulaciones, mucha inflamación, pero algo que más me ocurría era la sintomatología emocional. Y sobre todo que al no tener una respuesta o a qué atribuirle lo que me estaba sucediendo, pues entonces empecé con este diálogo interno de, pues yo soy así, soy de carácter fuerte, me irrito fácilmente, presento, una incomodidad frecuente, eh, pero te digo, algo intuía que realmente yo decía, ¿cómo es posible que esto esté siendo algo normal? No me parece que así se tenga que estar viviendo, ¿no? Eh, por supuesto que ante los síntomas depresivos, pues era preocuparme, qué me pasa, qué está pasando, por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Más adelante te compartiré un poquito más a profundidad del diagnóstico y la sintomatología, pero esto es como para poder darte un contexto o un antecedente. Y pues bueno, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil lidiarlo. A mis 18 más o menos empecé con mis procesos terapéuticos, mis procesos de terapia, porque quería como que encontrarle un sentido a esto que me estaba pasando. Claro que en cada proceso de terapia pues había como ciertos objetivos a trabajar, ¿no? Mm, Ninguno de mis procesos caímos en cuenta sobre el diagnóstico como tal, pero por supuesto no me quejo o no me vinieron nada mal esos procesos, ¿no? Al contrario, fueron procesos en los que yo aprendí a conocerme, en los que yo aprendí a conocer mi historia, mi dinámica, mi persona, pero pues siempre existía esta parte de qué me está pasando, o sea, por qué de repente presento una irritabilidad enorme, una rabia muy intensa o a la par de síntomas depresivos fuertes como mucha desesperanza, no querer levantarte, no tener ánimo de nada. Y bueno, pues así continuaba cada uno de mis procesos. Te repito, no es algo que yo me queje. A la fecha pues siempre he agradecido a cada uno de mis terapeutas que me han acompañado en este proceso. Y pues así me fui pasando el tiempo, ¿no? A veces era mucho más manejable que otros. Eh, Fui trabajando en mi área emocional,
Y creo que con el tiempo y gracias a estos procesos fui aprendiendo a conocerme. Y con el tiempo empecé a caer en cuenta que esto me sucedía solamente cierto tiempo del mes, más específicamente de 1 a 2 semanas antes de mi regla. Entonces, pues bueno, ya fue como que algo más que pudo ayudar a identificar lo que me estaba pasando. Claro que a la par de mis procesos de terapia, me acompañé muchísimo también de médicos, de ginecólogos, incluso endocrinólogos. Y pues al hacerme estudios todo estaba normal, ¿no? O sea, tu tiroides está bien, las hormonas están bien. Y pues más me preocupaba, ¿no? Porque yo decía, entonces, ¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando? O sea, ¿por qué llega un momento en el que quiero explotar o quiero llorar o estoy muy voluble o no quiero hacer nada, no me quiero levantar, me duelen los huesos, me duelen las articulaciones? Y bueno, pues así me fue pasando el tiempo. No se me daba realmente una explicación certera de lo que me estaba sucediendo. Y afortunadamente hice mucho caso de mi intuición. Te digo, esta parte de la intuición como que es algo muy en mí y muy en el fondo yo decía, es que esto no puede ser normal, o sea, no puede ser algo normal, no puede ser algo que yo normalice y decida que así voy a vivir siempre, ¿no? Pero bueno, pues conforme el tiempo iba pasando, algunas veces sí era mucho más manejable que otros y bueno, pues así te podría contar muchos momentos, ¿no? En específico, pero llegó un momento clave en mi vida que fue una mudanza y aquí fue donde yo empecé a presentar mucha sintomatología más ansiosa, más irritable, muy nerviosa, pues como que se intensificó, ¿no? Que es parte yo lo entendía como pues sí, me estoy adaptando al cambio, es natural que esté viviendo todo esto, pero era como bastante intensificado. Entonces, al fin de cuentas, por ser psicóloga, ya sabes, ¿no? Siempre fue como priorizar mi acompañamiento terapéutico y empecé en búsqueda de mi terapeuta. Y por supuesto, pues al fin cambio de ciudad, buscas todo nuevo, ¿no? ¿Dónde vas a hacer el mandado, el corte de cabello, todo nuevo? Entonces busqué un médico y me guié mucho por recomendaciones, ya sabes, por grupos de Facebook de que a qué doctor recomiendan. Y afortunadamente di con este médico, ¿no? Llego con él, le platico mi sintomatología, que te repito estaba como muchísimo más marcada o mucho más intensificada. Y bueno, pues ya empiezo a comentarle mis síntomas, me empieza a hacer preguntas y no sabes este doctor tan bello que me acompañó en este proceso. El primer médico, te puedo asegurar que en mi caso, el primer médico que realmente me escuchó y realmente me vio. Muy atento, me escuchaba, me hacía las preguntas, me pedía describirle lo que yo sentía, etcétera, ¿no? Y bueno, pues se llegó la parte mágica y la parte donde todo esto empezó a cobrar sentido. El doctor me ve y me dice, bueno, lo que usted presenta es algo que se llama trastorno disfórico premenstrual. Esto es algo real que le está sucediendo, usted no está loca. Y bueno, pues comenzó a explicarme, ¿no? En qué consiste y qué tratamiento venía después, pero esta parte es en especial en darle nombre y sobre todo que una persona, un tercero, sobre todo profesional de la salud, me dijera, no estás loca,
esto es real, está sucediendo y tiene nombre, no sabes. Fue muy, muy liberador. Por fin encontraba respuesta a algo que me estaba sucediendo. Deja tú que me estaba sucediendo, esto es algo que sucede mes tras mes, mes tras mes. Entonces, imagínate el cansancio emocional de alguna manera o el agotamiento mental que me surgía de estar tratando de averiguar qué estaba pasando, ¿no? Pero bueno, pues te digo, fue bastante liberador. Fue un momento que para mí fue como poder sacar tantas cosas, ¿no? Que yo misma me decía. Y simplemente eso, darle nombre. Le pude dar nombre y siempre he pensado que cuando podemos nombrar las cosas, las podemos identificar claramente y las podemos trabajar. Entonces, pues súper agradecida con este doctor, no lo cambio y al contrario lo recomiendo muchísimo porque es el primer médico que me vio, me escuchó y se tomó el tiempo de verdad de poder yo detallar lo que me estaba pasando, y así como yo le detallé lo que me pasaba, él me detalló lo que implica este trastorno y qué hay que hacer al respecto, ¿no? Así que pues sí, ahí empezó mi acercamiento más consciente a lo que es este trastorno y pues bueno, te lo voy a platicar para que tú también lo conozcas. Te lo voy a leer textualmente y de ahí lo vamos a desmenuzar, ¿sale? Bueno, el trastorno disfórico premenstrual es la exacerbación patológica de los cambios somáticos y psíquicos que ocurren durante la fase luteínica en el ciclo femenino normal. Pero a ver, vamos a desmenuzarlo. Un trastorno es cualquier alteración en el funcionamiento de un organismo o de una parte de él o en el equilibrio psíquico o mental de una persona, ¿va? Vámonos ahora con disfórico. La Real Academia Española no incluye el término disforia en su diccionario. Sin embargo, el concepto se emplea con frecuencia en el ámbito de la psicología para referirnos a una sensación opuesta a la euforia, a una alegría, a un entusiasmo de gran intensidad. La disforia es una emoción que resulta molesta, incómoda o fastidiosa. Puede vincularse a la irritabilidad e incluso a la tristeza, desarrollándose como una reacción ante un determinado estímulo, un hecho o un acontecimiento. Y ahora nos vamos con premenstrual. Conjunto de síntomas que se producen en las mujeres generalmente entre la ovulación y la menstruación. Siempre he pensado que tener una definición de las cosas nos permite comprender, darle un lenguaje, un nombre a lo que nos está sucediendo. Entonces, por estas definiciones te pudiera compartir o decir lo que implica el trastorno que presento. Una alteración en mi equilibrio psíquico que crea una emoción de fuerte molestia e incomodidad que produce cierta irritabilidad y muchas veces profunda tristeza que se producen entre el periodo de la ovulación y mi menstruación. O sea, esto es mes tras mes, cada ciclo menstrual. En general, los síntomas aparecen cerca de la ovulación o durante las 2 semanas previas a la menstruación y finaliza por completo unos días después del inicio de la misma. Así que, pues imagínate, ya cuando yo supe todo esto dije, claro, no estoy loca. Claro que no estoy loca. Yo ya había identificado que 1 semana o 2 semanas previas a mi menstruación todo esto me pasaba. Y muy curioso, fíjate, porque al terminar mi regla era como transformarme en la persona que yo era. ¿Me explico? Era como, wow, ya pasó, esto ya está, ya pasó, vuelvo a ser yo. Porque algo que sucede mucho durante estas semanas previas a la menstruación por el mismo trastorno es que incluso llegas como a dudar de ti misma, llegas como a desconocerte de ti misma porque es algo instantáneo el cambio que se produce en tu persona, en tu estado anímico, en tu estado emocional. Entonces, pues yo decía, híjole, ¿qué me está pasando?
Pero bueno, te decía, yo lo identificaba previo a la menstruación y es como bien chistoso, bien increíble. Ahorita ya lo puedo decir de esta manera porque lo he estado trabajando. Como al terminar mi regla, ¡pum!, soy otra. Incluso, te voy a confesar, estoy grabando esto al terminar mi regla. ¿Por qué? Porque es como esta parte de ¡pum!, se cierra lo que antes estaba sintiendo y viene una especie de euforia en la que me vuelvo a arrancar y ser yo. Entonces dije, ok, vamos a aprovechar este momento, y es algo que he aprendido, que ha sido un poco difícil, te soy sincera, el ser compasiva conmigo misma y entender que hay ciertos periodos, o ciertos días en los que yo no voy a reaccionar o no voy a, ¿cómo se dice?, a esta parte de funcionar de manera como siempre lo hago. Va a haber un periodo, unas semanas en las que yo no voy a funcionar al 100, y entender esto me ha costado mucho trabajo. Me generaba mucha culpa, ¿sabes? Porque era como, no quiero hacer nada, de verdad no me quiero levantar. Y empezaba este diálogo interno, ¿no? De cómo eres floja, qué van a pensar de ti, que no te quieres ni levantar. Y ahora, por supuesto, que lo veo de una manera mucho más compasiva, gracias a mi bello doctor que me ayudó con el diagnóstico, y por supuesto a mi terapeuta que siempre me ha acompañado en este proceso. Y la verdad, pues a mí misma, a esta parte de trabajar en mi persona y transformar de alguna manera lo que yo me decía sobre los síntomas que me sucedían. Y bueno, para poder conocer un poquito más del trastorno, te voy a compartir los criterios diagnósticos según el DSM-5. Este es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Es un sistema de clasificación de los trastornos mentales que proporciona descripciones de las categorías diagnósticas con el fin de que los clínicos e investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar, intercambiar información, etc. Entonces, bueno, ahí te va un poquito acerca de los criterios o la sintomatología. Como número 1, te los voy a ir describiendo: tristeza, desesperanza o autodesaprobación, tensión, ansiedad o impaciencia, estado de ánimo marcadamente lábil al que se añade llanto frecuente, irritabilidad o enfado persistentes y aumento de los conflictos interpersonales, pérdida de interés por las actividades habituales, a lo que puede asociarse un cierto distanciamiento en las relaciones sociales, dificultad para concentrarse, sensación de fatiga, letargia o falta de energía, cambios acusados del apetito que a veces pueden acompañarse de atracones o antojos por una determinada comida, hipersomnia o insomnio, sensación subjetiva de estar rebasada o fuera de control, síntomas físicos como hipersensibilidad o crecimiento mamario, dolores de cabeza o sensación de hinchazón o ganancia de peso, con dificultad para ajustarse la ropa, el calzado, los anillos. También pueden aparecer dolores articulares o musculares, y paralelamente a este cuadro sintomático pueden aparecer ideas de suicidio. Y algo muy curioso, fíjate, no nada más es esta sintomatología, o bueno, entra dentro de, ¿sabías que en el trastorno disfórico premenstrual, incluso en el síndrome premenstrual, puede entenderse neuropsicológicamente como una alteración de las funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son estas funciones cognitivas que nos permiten la regulación del comportamiento, la cognición, la atención, la memoria, autorregular nuestra propia conducta. Entonces, esto se ve afectado y no nos permite regular la conducta. Entonces, esto es algo que yo empecé a darle un sentido mucho más amplio. Decía, con razón. O sea, con razón yo no podía manejar o regular todo lo que yo estaba sintiendo, y de alguna manera, al contrario, era como que yo tenía que sacarlo de mi ser. Por ejemplo, cuando la sintomatología era mucho a la irritabilidad o muy cargada hacia la rabia, el enojo, para mí era como, necesito sacarlo. En fin,
parte de la sintomatología. Siempre cuando lo platico o comparto acerca de este trastorno, me gusta describirlo como una especie de sopa de letras que no sabes qué te va a tocar. Agarras la cuchara y va a haber un montón de letras. Así, en mi caso personal, aclaro, ha sido este trastorno. Hay meses que la sintomatología física es muchísimo más cargada que la emocional y hay veces que es al revés, es mucho más cargada la emocional que la física. Hay veces que lo vivo de manera más depresiva, hay veces que lo vivo de manera más ansiosa, hay veces que lo vivo de manera más hacia la irritabilidad, la incomodidad. Es bastante incómodo, ¿sabes? Es como una sensación de una incomodidad frecuente. Ya después, conforme este espacio, los episodios vayan generándose, te compartiré acerca de ciertos síntomas, por ejemplo, la inflamación, la ganancia de peso. Esto es algo que me ha costado mucho trabajo asimilar o comprender en mi persona. Pero bueno, pues sigo aprendiendo, sigo trabajándolo y sobre todo que conocer mi diagnóstico, entender qué me pasa, me ha permitido ser mucho más consciente, más compasiva, aunque a veces me cueste trabajo, es normal, porque imagínate el diálogo interno que yo presentaba o que este trastorno te hace pensar, ¿no? Realmente lo he visto pues en grupos de apoyo sobre este trastorno y nos sentimos bastante locas, nos sentimos bastante mal con uno mismo porque no entendemos qué nos está pasando, pero ya entenderlo, darle nombre, darle un significado, pues te ayuda a conocerlo, a gestionarlo y sobre todo a seguir buscando de qué manera trabajarlo, de qué manera cuidarnos a nosotras mismas. Y bueno, pues todo esto que te platico, mi experiencia entre ir entendiendo qué pasaba, trabajarlo, etcétera, me llevó a cuestionarme cómo es que no sabía de esta información antes, ¿no? ¿Por qué no fue considerada? Médicos, psicólogos, endocrinólogos, yo misma, vaya, al ser psicóloga, como que no era una información tan presente o que se llegó a considerar, ¿no? Y pues llegué a la conclusión de que en gran medida pienso que no siempre se habla de todo esto. Yo misma escondí muchos de los síntomas. Esto era algo que no lo compartía tan fácilmente. Vaya, pues con mis terapeutas nada más pudiera ser. Y me hizo caer como en cuenta, ¿no? De cómo cualquier tipo de trastorno, no nada más vivir la ansiedad, vivir la depresión, lo que sea que las personas vivimos, ¿por qué lo tenemos que vivir tan solos, con tanta soledad? ¿Por qué no acompañarnos? ¿Por qué no hablar de esto y empezar a normalizarlo? Y pues bueno, fue por esto que se crea este espacio de Sin Filtros, para poder hablarlo, para poder normalizarlo, para poder entender que no estamos solos, no estamos solas. Cualquiera que sea el diagnóstico que tú presentes, cualquiera que sea la situación que estás viviendo, no hay necesidad de tener que vivirlo a solas. Sigo aprendiendo de mi diagnóstico, sigo conociéndome, pero bueno, pues te quería compartir, quería honrar mi diagnóstico y que sea el primero de los episodios, darles a ese lugar, porque gracias a él pues se crea este espacio y se crea este crecimiento como persona, incluso como terapeuta, y pues todo lo que eso implica, ¿no? El poder resignificar, el poder entender, conocer, nombrar y por supuesto, más que nada, que surge esta inquietud de contar con espacios en los que podamos acompañarnos y espero que sea de verdad
lo que se logre con este podcast. El que sientas que no estás solo, que no estás sola y acompañarnos simplemente, ¿no? Acompañarnos, conocer, entender sobre todo aquello que emocional o mentalmente nos esté agobiando, normalizarlo, hablarlo así tal cual, sin filtros. Así que muchas gracias por acompañarme en este primer episodio. Quisiera cerrar este espacio, este momento, recordando sobre la importancia de un buen diagnóstico. Si te sientes identificada con algunos de los puntos que se mencionaron, algunos de los síntomas, no lo dudes, busca apoyo, revisa con tu ginecólogo, con tu médico, con tu psicólogo o psicóloga, porque es importante siempre tener un buen diagnóstico. Infórmate, te aseguro que en esto no estás solo, sola, cualquiera que sea la situación que tú estés viviendo. Así que muchas gracias por acompañarme hasta este último minuto. Estoy muy contenta de empezar este proyecto y espero de verdad que este espacio sea un lugar para acompañarnos y normalizar el hablar todo aquello que nos esté preocupando, agobiando, estresando, qué sé yo. Así que muchas gracias. Me despido y nos vemos en un siguiente episodio de Sin Filtros. Bye bye.